Somos el latido de un solo corazón. Nada nos detiene. Somos el sonido de una sola voz. Somos familia con origen en tu luz. Comunidad, abrazo, unión. Entrega total, entrega total. Has querido hacer de nosotros tu vida espiritual de apóstol. Tocaste nuestros corazones, Señor, y nada nos detiene. Honor y gloria a los sagrados corazones de Jesús y de María. Muy buenas tardes, nuestros queridos hermanos, paz y bien. Les saluda su hermana Lucy Moreira. Y su hermana Alicia Mata. Y esperamos que en un poquito nuestra hermana Mari también. Y estamos felices de estar reunidos este viernes con ustedes para compartir el Evangelio bajo la luz del Espíritu Santo. Y nuestra catequesis de hoy: ya viene el Señor Todopoderoso. En su mano están el reino, la potestad y el imperio. Comencemos con la señal de la cruz. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hacemos nuestra invocación al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo. Ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo. Ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Invocación a Jesús misericordioso. Señor Jesús, reunidos en tu nombre, nos consagramos a ti junto a nuestros seres queridos y a todo lo que nos has dado en pertenencia. Protégenos y guárdanos en lo más profundo de la llaga de tu costado, y todo lo que no provenga de ti, en tu nombre y con el poder de tu preciosa sangre, lo reprendemos y lo atamos para siempre a los pies de tu cruz. Aleja de nosotros al enemigo, junto con sus insidias y tentaciones, y llena con tu presencia y tu infinita misericordia los corazones de tus hijos. Amén. Virgen de Guadalupe, estrella y reina de la nueva evangelización, Ruega por nosotros. San Juan Pablo II, primer apóstol de la nueva evangelización, Ruega por nosotros. todos los santos y santas del cielo, Rueguen por nosotros. Bueno, pues estamos en la semana del 12 al 18 de enero y estamos en el estamos celebrando el bautismo del Señor. Dice, este es mi Hijo amado en quien he puesto todo mi amor. La palabra de Dios en la primera lectura de Isaías nos decía, consuelen a mi pueblo. El Salmo 103, por encima de las aguas construyes tu morada. La segunda lectura, Él se entregó por nosotros para redimirnos de todo pecado. Y el Evangelio según San Lucas, Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. La liturgia de este domingo nos presenta el bautismo de Jesús junto a un nuevo llamado a la conversión, para ir preparando el camino del Señor que ya llega a apacentar a su rebaño. Por medio del bautismo y gracias a su infinita misericordia, Jesús nos regala la posibilidad de quedar limpios del pecado y nos hace coherederos de la vida eterna. En nosotros está conservar la gracia o recuperarla de inmediato, por medio de la confesión. Cuando hemos caído, nos ponemos de pie, por favor, para escuchar el Santo Evangelio.
Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. El pueblo estaba en la duda y todos se preguntaban interiormente si Juan no sería el Mesías. Por lo que Juan hizo a todos esta declaración: Yo les bautizo con agua, pero está para llegar uno con más poder que yo, y yo no soy digno de desatar las correas de su sandalia. Él los bautizará con el Espíritu Santo y el fuego. Un día fue bautizado también Jesús entre el pueblo que venía a recibir el bautismo, y mientras estaba en oración, se abrieron los cielos. El Espíritu Santo bajó sobre él y se manifestó exteriormente en forma de paloma, y del cielo vino una voz: Tú eres mi Hijo, el predilecto, en ti me complazco. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y las referencias para la mejor comprensión del Evangelio. Lucas nos presenta hoy a un pueblo expectante y ansioso por saber si aquel a quien la gente admiraba tanto sería ya el Mesías. Humilde y verazmente, Juan no dejó pasar la oportunidad para aclarar de manera enfática: Yo les bautizo con agua, pero está por llegar uno con más poder que yo, y yo no soy digno de desatar las correas de su sandal. Él los bautizará con el Espíritu Santo y el fuego. El bautismo era para todos una oportunidad de perdón y simbolizaba la limpieza espiritual necesaria para un nuevo inicio. Pues como nos dicen los evangelios, era un bautismo de agua y arrepentimiento, de modo que a orillas del Jordán aquel día estaban llenos de gozo en el Espíritu, hombres de todas las edades, glorificando a Dios, alabándolo con cánticos y salmos, arrepentidos de sus pecados y decididos a encarar una vida nueva. Ese mismo día, las cosas comenzarán a cambiar, cobrando mayor fuerza a partir de que Jesús se bautiza e instaura el sacramento del bautismo, ya no solo como un símbolo, sino como un signo eficaz de purificación y renacimiento en el Espíritu, con su propio bautismo primero y con su mandato de bautizar a todos los pueblos luego, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, nos dice Mateo 28:19. Lo que antes era un mero símbolo, cobró la fuerza eficaz y se hizo sacramento, es decir, se volvió a la vez que signo visible en una realidad operante, de tal manera que al recibirlo, todo nuevo cristiano vivirá un renacimiento y una purificación eficaces, junto a la filiación divina. Así ahora, en el sacramento del bautismo, hay un espíritu y hay fuego, hay poder y hay transformación. Ahí se borra efectivamente todo pecado y toda culpa de pecado, propia y ajena. El alma se encuentra en la más pura de las blancuras, solo equiparable, pero aún mayor, a la que se puede obtener nuevamente al conseguir una indulgencia plenaria. Al presentarnos el bautismo de nuestro Señor Jesucristo, el Evangelio y las lecturas de hoy nos invitan a meditar acerca de nuestro propio bautismo, de los compromisos que nuestros padres y padrinos asumieron con nosotros, de nuestro deber cristiano de profundizar en los misterios sacramentales y en general en las verdades de nuestra fe. Juan el Bautista daba un auténtico testimonio de humildad, de sacrificio, de austeridad y de fe, y por eso tenía muchos seguidores. Hablaba con la fuerza del Espíritu Santo, invitando a todos al arrepentimiento y a la conversión, a una vida de penitencia
similar a la que él mismo vivía. Por eso, cuando exhortaba a la gente a purificar sus vidas y limpiar sus almas en preparación para la llegada del Mesías, muchos le siguieron de inmediato. Con la lectura de este pasaje del Evangelio, Dios quiere recordarnos nuevamente, al igual que la semana pasada, que las cosas realmente importantes nacen de lo sencillo y no de las grandes pretensiones humanas. Aunque él no conocía desde su propia experiencia el pecado, decide bautizarse como una nueva invitación a la humanidad. Vemos a Jesús solidariamente mezclado con la gente sencilla del pueblo, incorporado en una fila, en medio de muchos pecadores, como veremos en el catecismo ahora, y como uno más del montón, para recibir el bautismo de manos de su primo. Asombrado, Juan le dirá: soy yo el que necesita ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Mateo 3:14. Todo se iba encaminando para que Jesús recibiera públicamente la gran misión, y al momento en que le toca el turno, Juan deja caer agua sobre él, mientras que una fuerza poderosa llegada desde el cielo pone en contacto lo divino con lo humano. Insistimos humildemente en medio de un bautismo colectivo. Jesús también fue bautizado. Mientras él oraba, hubo una nueva epifanía, una nueva manifestación de Dios en todo su poder y gloria, abriéndose el cielo bajo el Espíritu Santo en forma de paloma sobre Jesús. Y todos oyeron la voz del Padre diciendo desde lo alto: Tú eres mi Hijo, el amado, el predilecto. Jesús sabe bien que con el llamado público de su Padre, su vida cambiaría también públicamente de rumbo. Algo similar nos sucede cuando nuestra fe es interpelada por Dios de una manera en que misteriosamente Él lo decide para cada uno. Entonces reconocemos que las cosas no pueden seguir por el mismo camino, sino que deben cambiar, pues nos damos cuenta de que el llamado de Dios a seguirle es urgente, inapelable y exclusivo, y por tanto exige una respuesta más radical, amorosa y decidida. Sentimos que tenemos que decirle sí y que no hay opciones. Jesús responde a la invitación del Padre con toda la generosidad y humildad de que es capaz su perfecto corazón humano, educando en las virtudes, educado en las virtudes por San José y la Santísima Virgen María. Más allá de ser la segunda persona de la Santísima Trinidad como humano e hijo formado por esos padres, no podría haberse esperado una respuesta distinta de él. No se excusa, no presume, no dilata las cosas, ni pierde el tiempo en buscar los elogios o los consuelos de los hombres. Del bautismo será directamente conducido por el Espíritu al desierto, como nos cuenta el mismo Lucas, en Lucas 4:1 al 13. Y los otros evangelios sinópticos, Mateo 4 del 1 al 11 y Marcos 1 del 12 al 13. Ahí empezarán las pruebas, pero también de ahí saldrá fortalecido para superar lo que vendrá y para llevar a buen término el plan divino de nuestra redención, aunque siempre se mantuvo alimentándose en la oración. Dios quiere que nosotros respondamos de la misma manera en que respondió Cristo, y que en este año que viene iniciando, en medio de muchas incertidumbres que seguramente pondrán a prueba nuestra fidelidad al Señor, pongamos en práctica la lección que hoy nos dan Jesús y Juan el Bautista en este Evangelio, con su humildad y con su fiel obediencia a los designios del Padre. Hoy marcan el rumbo de nuestra vida y de nuestra historia futura. Que con la ayuda del Espíritu de Dios comencemos un año de mayor discernimiento y mucho más santo que todos los anteriores. Así sea, Dios nos ayude, ¿verdad? Porque realmente los tiempos que estamos viviendo, no son para menos. Eh, y bueno, no sé si tenías un comentario acerca o ya vamos directo a las preguntas.
Alice está enfermita, pero está haciendo un esfuerzo por estar aquí. Entonces no la voy a hacer hablar mucho. Vamos a las preguntas y, y bueno, el inciso A. Pido en mis oraciones por el sacerdote que me bautizó, por mis padrinos, por mis catequistas, por todas las personas que me ayudaron y me ayudan hoy a crecer en la fe. Inciso B. La humildad de Jesús, que quiso ser bautizado, es para mí un ejemplo esencial que deseo imitar en toda mi vida. ¿Y qué puedo decir acerca de su obediencia? ¿Cómo podré ejercitar más y mejor mi humildad y mi obediencia? Inciso C. Procuro ser yo también un siervo del Señor, sirviendo a Él a través de mis hermanos, como Cristo nos lo enseñó. ¿En qué grado practico la obediencia en mi apostolado? ¿Y desde dónde quiero hacer las cosas a mi modo? Bueno, pues estas son las preguntas de este día. Y pues, ¿quieres que comience, Alice, o quieres Adelante, Luisa. comenzar? Adelante, gracias. Am, y bueno, en el inciso A, ¿verdad? Si pido en mis oraciones por el sacerdote que me bautizó, por mis padrinos, por mis catequistas, por todas las personas que me ayudaron y me ayudan hoy a crecer en la fe. Y, y bueno, es tarea diaria, eh, pero que yo no estaba consciente de ello hasta que el Señor nos hizo el regalo de este apostolado, ¿verdad? De llegar a Él, de conocerle y escuchar, ¿verdad? De la misma Santísima Virgen María, ¿no? En los libros de nuestra espiritualidad, eh, cómo nos invita, ¿verdad? A orar siempre por todas las personas que de alguna u otra manera nos han ayudado, ¿verdad? Y pues sí, especialmente por los sacerdotes, ¿verdad? Que son ellos los que nos otorgan los sacramentos, eh, que pues lo más seguro es que nunca, que no conocimos a quien nos bautizó, ¿verdad? Pero pues el Señor lo conoce y fue un momento, eh, pues de verdad muy solemne porque es donde nacemos para el cielo, ¿verdad? Ese debería de ser nuestro cumpleaños, ¿verdad? También em, es algo que es algo hermoso, pero también nos lo enseñaron los sacerdotes de mi parroquia, ¿verdad? Desde que yo tengo uso de razón que están acá también, fue como al mismo tiempo casi que entramos al apostolado, entonces puede ser que entre los dos, pero ellos nos invitan siempre a celebrar nuestro aniversario bautismal como si fuera nuestro cumpleaños y siempre nos dejan de tarea bueno, cada año que se celebra el bautismo del Señor, pues lo comparten y dicen, em, pues ahí tienen la tarea de investigar cuándo es su cumpleaños, su aniversario bautismal, ¿verdad? Y pues siempre es muy cerquita de tu cumpleaños, ¿verdad? En mi caso fue solamente 2 semanas después de mi cumpleaños. Entonces, este, eh, pues cuando ellos hicieron esa primera vez esa pregunta hace muchos años, como 15, eh, sí, me fui a mi acta la busqué y aparte pues la ocupas, ¿no? Cuando vas cuando te vas a casar, entonces la tenía y fui a buscar y ahí decía 19 de abril. Entonces, eh, eh, fue muy bonito el saber que ese día es un día muy especial para todos los cristianos católicos, ¿verdad? Especialmente, y que es un día en que debemos de, pues, dar muchas gracias al Señor por habernos hecho hijos suyos, ¿verdad? Por habernos dado ese regalo tan grande por medio de la fe de nuestros padres, de nuestros padrinos, ¿verdad? Que se comprometieron a
a orar por nosotros, a educarnos en la fe. Y bueno, sí, desde entonces pues pedimos por ellos. También me recuerdo de mi catequista, este, porque aunque estaba pequeña, pero sí me recuerdo de ella y creo que hasta la fecha ella sigue siendo la catequista de mi rancho, de mi pueblito donde entonces pues son un regalo muy grande, ¿verdad? Para la iglesia, todas estas personas que cooperan para que recibamos los sacramentos de iniciación, pero pues principalmente ¿verdad? Que sin eh, no tendríamos el don de la fe, ¿verdad? Entonces, pues hay un poquito ese compartir y en el inciso B, la humildad de Jesús, que quiso ser bautizado, es para mí un ejemplo esencial que deseo imitar en toda mi vida. Y pues, ¿cómo no, verdad? ¿Cómo no va a ser eh, el ejemplo de él? Que no solamente el de él, ¿verdad? Principalmente el de él, ¿verdad? Pero también eh, porque él no tenía que ser bautizado, porque él de verdad no tenía ninguna necesidad de, de ser bautizado, pero pues cuanto más eh, yo, ¿verdad? Que nacimos con el pecado y que está uno continuamente pues pecando, haciendo lo que no queremos hacer, ofendiendo al Señor de una y muchas maneras. Entonces, eh, como nos dice aquí, ¿verdad? Él se quiso contar entre los pecadores, entre ser uno más de los que estaban ahí. Entonces, pues, de esa misma manera, pues yo tengo que eh, mantenerme siempre, tratar de escuchar, ¿verdad? Lo que el Señor quiere de mi vida, lo que Él espera, ¿verdad? Y pues sí, o sea, imitando en esa humildad y para darnos este regalo de la fe, pues eh, seguir ayudando a los que uno pueda, ¿verdad? A recibir el sacramento del bautismo también, ¿verdad? Porque sí luego conocemos algunas familias que por diferentes circunstancias, motivos, no tienen a los niños bautizados, ¿verdad? Y pues de verdad es una mortificación y le pedimos siempre a Dios por ellos, ¿verdad? Porque esas criaturas están pues desprotegidas, ¿verdad? De toda la gracia, incluso es mucho más difícil enseñarles a amar a Dios cuando ellos no tienen la gracia del bautismo, ¿verdad? Porque no tienen el Espíritu Santo para que, para que reciban y amen lo que se les está enseñando, ¿verdad? Entonces, pues ahí estamos y dice también, ¿y qué puedo decir acerca de su obediencia? ¿Cómo podré ejercitar más y mejor mi humildad y mi obediencia, verdad? Otra vez, aunque yo diga que sí trato de ser obediente eh, y, y ser humilde, ¿verdad? Siempre se sorprende uno en situaciones donde dices, ay, ya está con el pensamiento, pudiste haber pensado algo diferente, ¿verdad? Este, y, y pues sí, en la humildad también me doy cuenta como muchas veces, como nos dice nuestra madre fundadora, ¿no? A veces, no quieres, o como dice, se te toca donde no quieres ser tocado, ¿verdad? Y, y, y no nos gusta ser humillados, es un dolor, ¿verdad? Es un dolor interior que a veces, este, pues por nuestra naturaleza no quisiéramos pasar, ¿verdad? Pero otra vez, si el Señor nos enseñó este, a sufrir las humillaciones con tanto amor, pues quién soy yo, ¿verdad? Para no aceptarlas y para no amarlas y no darle gracias a Dios por ellas, ¿verdad? Y, y bueno, acá en el inciso C, si procuro ser yo también un siervo del Señor, sirviéndolo a Él a través de mis hermanos, como Cristo nos lo enseñó. Eh,
pues sí trato, ¿verdad? Eh, eh, Solo el Señor sabe, ¿verdad? Que pues uno en la medida de las posibilidades, ¿verdad? Que no quisiera ser uno, ¿verdad? Por él en los demás, pero lo que sí se puede, pues con mucho amor, ¿verdad? Con caridad, trato de practicarlo, de hacerlo. Em, Hace ratito, bueno, hace un rato estaba en, en la adoración, ¿verdad? En la parroquia y usualmente a la hora que voy, pues trato de no llegar tarde porque casi nunca hay alguien cubriendo, ¿verdad? Entonces, quiero llegar y me sorprendió pues que había en una banca así pegaditos, pues varias personas, ¿verdad? Y se me hizo muy bonito, pero a la vez al entrar escucho pues los sollozos, ¿verdad? Y de inmediato me dije, estas personas acaban de perder a un ser querido. Este, Estaba un hombre, paradito así, viendo a nuestro Señor directo desde la puerta, él no estaba dentro del templo. Y pues adentro estaban las señoras, ¿verdad? Como cuatro o cinco, y pues, o sea, qué dolor, ¿verdad? Pero estaban en el lugar donde mejor podían estar. Estaban enfrente de nuestro Señor y entre su dolor y todo, pues es como que pueda parecer un poco imprudente, ¿verdad? Abordarlos, pero, pero pues eh, por este llamado, ¿verdad? Que el Señor nos hace, sí me acerco a una de ellas, ¿verdad? Y pues no había que preguntar nada, ¿verdad? Solamente imagino que tuvieron una pérdida y sí, o sea, con el dolor y me confirmó, sí, apenas anoche. Acaba de pasar y pues bendito Dios que están en ese lugar, ¿no? Y lo único que uno les puede ofrecer es decir, voy a pedir oraciones por tu familiar en mi apostolado. Voy a orar por ustedes o el ratito que yo me quedé aquí. Este, y sí, o sea, me dio su teléfono para que tengamos contacto y, y que en este momento, pues, eh, darles ese apoyo, ¿no? Ese apoyo, ese estar ahí y después puedan apoyarse en este regalo tan hermoso que el Señor nos da a través del apostolado. Pues es algo que conforta a cualquiera al escuchar estas catequesis, el escuchar todo, este, pues el Señor quiera que este sea el llamado para ellos, ¿verdad? Donde se puedan, pues, consolar y volver al camino del Señor, ¿verdad? Porque este, así en lo poquitito que pude platicar también me dice que hace mucho que no iban a la parroquia, ¿verdad? Entonces, este, pero pues es el Señor el que los llevó, él mismo los llevó de regreso al mejor lugar donde puede uno estar en estos momentos, ¿verdad? Y pues bueno, hasta ahí, Alice, para darte un poquito de tiempo, porque tenemos varios cánones que, Sí, que bastantes. estudiar ahorita, sí. Y bueno, dice, pido en mis oraciones por el sacerdote que me bautizó, por mis padrinos, por mis catequistas, por todas las personas que me ayudaron y me ayudan hoy a crecer en la fe. Y pues realmente en mis oraciones diarias no lo hago, pero, perdón, pero sí, como dice Lucy, ¿verdad? Cuando recibimos la invitación de nuestros sacerdotes de pedir por nuestros sacerdotes, los que nos dan la comunión diaria. Y eso sí, trato de hacerlo en mi oración diaria, pedir por cada uno de los sacerdotes que ha estado en mi vida, ya sea en el bautismo, en la primera comunión, cuando recibí el sacramento del matrimonio, en fin. En todo momento, sí pido por ellos, por todos los sacerdotes realmente. Y por mis padrinos también, pero ahí hago trampa, ¿verdad? Porque siempre pido por toda mi familia y pues mis padrinos son parte de mi familia, entonces no tal cual como mis padrinos.
pero Y les mi toca. catequista también, de vez en cuando, siempre la recuerdo con mucho cariño, siempre que hablan de los catequistas o que nos preguntan. Era una señora, pues, joven, pero era una señora soltera. No era jovencita, ¿no? Pero era una soltera, grande, digamos, no era, pues será que yo la veía grande porque pues yo tenía 7 años cuando hice la primera comunión. Entonces, realmente yo la veía como esas abuelitas como de las películas, como toda tierna, llena de amor, que siempre a todos nos recibía con mucho cariño, que ella de pronto decía, oh, dile a tu papá que pasen por la casa y nos invitaba a todos los niños, y porque les tengo una sorpresa. Y nos daba galletas, un chocolate caliente, X, o sea, era como un detalle, ¿no? Como abrir las puertas tanto de su corazón como de su casa. Y siempre, siempre la recuerdo con mucho amor y también la manera en que ella nos transmitía las catequesis, la manera en que nos hacía que nos aprendiéramos las oraciones. Era una persona muy dulce realmente. Les soy sincera, no sé si aún viva, pero siempre, siempre la recuerdo con mucho cariño y sí, siempre que la recordaba, siempre elevaba una oración por ella y lo sigo haciendo, por eso, porque digo, es como esos maestros, ¿verdad? Que decimos, ya no hay de esos maestros que de veras, o son pocos los que enseñan por amor. Y pues mi catequista así fue, entonces siempre la recuerdo con mucho cariño. Y dice, todas las personas que me ayudaron y me ayudan hoy a crecer en la fe, definitivamente, como bien dice Lucy, creo que aquí en este apostolado es donde yo he encontrado muchas respuestas, donde yo siento que he avanzado en este camino, ¿verdad? De espiritualidad y que todos esos mensajes y estos compendios y estas catequesis que tenemos nosotros definitivamente nos fortalecen muchísimo porque no solamente vemos los mensajes de nuestra espiritualidad, sino que vemos el Evangelio, o sea, comparado con el Evangelio o acompañado con el Evangelio, acompañado con el catecismo de la iglesia, acompañado con todo lo que los obispos o papas o en fin, los doctores de la iglesia que tantas enseñanzas nos dejan. Entonces, creo que por todos lados está nos llenan de tanto conocimiento, de tanta sabiduría, de tanta riqueza espiritual que definitivamente empieza uno a crecer. Y definitivamente, pues sí, muy, muy agradecida, especialmente por nuestros padres fundadores, por ese sí que dieron ellos, ¿verdad?, para formar este apostolado y por cada una de esas personas que siempre han estado igual en mi camino y que me ayudan hoy en día a seguir creciendo en mi fe. Y en el inciso B dice, la humildad de Jesús que quiso ser bautizado es para mí un ejemplo esencial que deseo imitar en toda mi vida. Y pues sí, siempre, siempre quiero y lucho, ¿verdad? Día a día por ser humilde. Le pido mucho al Señor que me ayude, que me fortalezca, que me ayude en ese deseo incansable y en esa lucha del día a día que tengo por crecer en humildad, porque definitivamente creciendo en humildad crece uno en todo, ¿verdad? En generosidad, en caridad, en amor, pero si no somos humildes, no, no podemos avanzar tan rápido como quisiéramos. Y dice, ¿y qué puedo decir acerca de su obediencia? Dice, ¿cómo podré ejercitar más y mejor mi humildad y mi obediencia? Ay Dios, pues así, siendo humildes, ahora sí que, como bien dice Lucy, nuestra madre fundadora nos dice muchas veces eh, que no nos gustan los sacrificios, ¿verdad? Y que
yo en lo personal digo, a mí no me gusta quedarme callada y no me gusta que alguien piense que yo no sé o no. Y eso es falta de humildad. O sea, ¿cómo me van a decir a mí? Pues no. Si la otra persona piensa eso, pues déjalo que diga. Si ellos dicen, si tú sabes que no y no te están haciendo ni un daño en el cual te puedan perjudicar, digo, grandemente más que el hablar, pues que digan. Entonces uno no tiene que defender lo que no hay que defender. Y ahí es donde yo tengo que ejercitar mucho, mucho el silencio, ¿verdad? Y ayer nuestros hermanitos en el nuevo programa de este apostolado de Hablemos del Amor, nos decían mucho eso, del silencio, que tenemos que ejercitar el silencio. Y mucho iba enfocado a esto, ¿verdad? De no responder cuando no es necesario, de no hablar o de no tratar de defenderse cuando no hay nada que defender. Entonces, eso definitivamente pues es humildad y pues obediencia. También, como dice aquí, ¿verdad? eh, pues Jesús, sabiendo que era hijo de Dios, pudo haber dicho, pues ¿por qué me va a bautizar mi primo? O sea, yo soy el hijo de Dios, yo no necesito ser bautizado, yo no tengo pecado, yo no tengo, pero él fue obediente, muy humilde y obediente. Simple y sencillamente obedeció lo que tenía lo que se le había indicado. Entonces, igual nosotros sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Entonces, hagámoslo y ahí estaremos practicando la obediencia. Y si procuro ser yo también un siervo del Señor, sirviéndole a Él a través de mis hermanos como Cristo nos los enseñó, ¿en qué grado practico la obediencia en mi apostolado? ¿Y desde dónde quiero hacer las cosas a mi modo? Y pues definitivamente aquí siento que en un principio sí, ¿verdad? Empieza uno y quieres hacer algunos ajustes, pero conforme vas conociendo cada uno de los mensajes, conforme vas enamorándote, conforme vas empapándote de, de, de lo que es realmente todo lo que conlleva el apostolado, todos los ministerios de servicio, todas esas obras de misericordia, pues vamos viendo que aquí no hay nada que cambiar y que lo único que tenemos que hacer es obedecer para que esto siga caminando como hasta hoy. Como- Así es solamente un regalo del Señor que nos da y nosotros solo nos toca hacer lo que Él nos pide. Entonces, pues ahora sí que procuro ser ese siervo del Señor, sirviéndole, donde Él nos llame y cuando Él así lo decida. ¿Algo que quieras agregar, Lucy? Gracias, Alice. No, pues de verdad sí, solamente que es cierto, me olvidé de mencionar, ¿verdad? El gran ejemplo que han sido nuestros padres fundadores para nosotras. Lo comentábamos en la casita con mis compañeras, ¿verdad? El otro día, de que ellos ya caminaron el camino más difícil solamente para que nosotros, aprovechemos estas gracias, ¿verdad? Para bien de nosotros y también de las demás almas que puedan ir llegando por medio de nosotros, que el Señor quiere que lleguen por medio de nosotros, ¿verdad? Y recordábamos cómo en algunos testimonios de nuestra madre fundadora, ¿verdad? Fue realmente difícil. De verdad, siempre las obras del Señor sabemos que caminan a base de sacrificios y sacrificios muy grandes, ¿verdad? Sí, y sin ninguna seguridad, más que la obediencia al Señor, ¿verdad? La obediencia cuando ella tenía que salir y en alguna ocasión nos comparte, por ahí está el audio, ¿verdad? De cómo en un mes viajaba a Estados Unidos, a México y Bolivia. Y Bolivia no está cerquita, ¿verdad? De nosotros. Y cómo
ellos no dijeron, pues es que no tenemos dinero para ir, es que no sabemos a dónde vamos a llegar, es que no sabemos si esto, si lo otro, si nos vamos a cansar demasiado. Y aparte, aún allá mismo en su tierra, ¿verdad? En Cochabamba también cuando iban a los lugares alejados, ¿verdad? Dice, entre tanto polvo, entre, o sea, un cansancio extremo, pero sin embargo, pues no dijeron, nunca pusieron su cansancio por encima de lo que el Señor quería y de los planes de él, ¿verdad? Entonces, siempre es un ejemplo maravilloso de ver cómo esa obediencia eh, es cuando el Señor puede hacer grandes obras a través de ellos, ¿verdad? Y ahí están los frutos, ¿verdad? Esas, eh, lo que decías ahorita, ¿verdad? De estar en el silencio, escuchando al Señor. Y sí, porque en el mundo hay mucho ruido, ¿verdad? Pero, pues, ¿quién más que todos los santos, han sabido escuchar al Señor, ¿verdad? Y a veces con dudas, ¿no? Porque también cuando esta vez pasada que tuvimos oportunidad de compartir con ella para su cumpleaños, eh, pues fue hermoso, ¿no? Porque estaban ahí las estelitas y hubo un momento así de compartir mm, con ellos muy familiar, ¿no? Y decían, pues compartan cómo conocieron a Catalina y en qué momento de su vida estaba, cómo estaba tu vida, ¿no? Y, y fue muy hermoso escuchar a las Estelitas, ¿no? A cada una de ellas, pero cómo el Señor las fue llamando y de una manera que uno podría decir, sí será esto lo que Él quiere, sí será, pero Él lo confirmaba con nuestra madre y fue pues en fe, ¿verdad? En obediencia, hacer lo que el Señor les pedía. Y miren cuántos frutos hay ahora por esta hermosa familia, ¿verdad? Que trabajan incansablemente, que se sacrifican de una manera como pocos, ¿verdad? Están dispuestos porque se sacrifican llenos de alegría, eh, no le tienen miedo al trabajo, y no porque son religiosas no hagan trabajo físico, no pensemos que solamente van y evangelizan, ¿no? Eh, Trabajo físico y pueda ser bastante más pesado que el que nosotros estamos acostumbrados a hacer, ¿verdad? Entonces, sí, cómo no estar siempre agradecidos con Dios por cada una de ellas, ¿verdad? Por todo lo que nos enseñan con ese ejemplo, que con tanto amor hacen todo lo que hacen y obviamente sin jamás quejarse. Ellos son, eh, los miras y miras al Señor, miras en ellas la mirada de nuestra Santísima Madre y pues eso, cada vez que estamos con ellos nos da pues un nuevo impulso, nos carga las baterías y viene uno con el corazón desbordado de alegría por haber compartido con ellas. Entonces, pues ahí están ejemplos vivos, ¿verdad? De obediencia y de humildad y pues que el Señor nos ayude a buscar siempre, imitarlos, ¿verdad? Y hacer como ellos hacen para lograr lo que el Señor espera de nosotros. Entonces vamos a las concordancias del Evangelio con el catecismo de la Iglesia. Antes de que sigas, Lucy, y Sí, también ahorita se me olvidó, ahorita que comentabas de esta familia que estaba ahí frente al Señor, pues definitivamente, ¿verdad? Estaban en el mejor lugar, en el único lugar que los iba a llenar de paz, de tranquilidad, pero qué importante lo que tú hiciste, porque muchas veces podemos ver en cualquier lugar a una persona sufriendo. Y pues decimos, no, pues quién sabe qué le estará pasando, ¿verdad? Ay, pobrecito. Y pasamos de largo. Y no, sí, no, porque no, también no ser un puedes. siervo del Señor es eso, acercarte al hermano en necesidad, aunque muchas veces pudiera la gente decir, ay, pues, ¿qué le interesa, verdad? No, o sea, es el servir. ¿Qué se te ofrece? Estoy aquí. Sí, Y cómo ella se abrió y te dijo, hace mucho no veníamos a la iglesia. Y el hecho de que tengas tú su contacto, pues obviamente eso es lo que el Señor nos pide. Por eso con almas que Él quiere puso aquí. esa familia frente a ti, porque sabía que tú Sí, ibas a acercarte. Entonces,
pues estar muy atentos siempre al dolor del hermano, siempre estar Sí, pendientes que le falta, estar haciendo la invitación una y otra vez con todos aquellos hermanos, familiares que sabemos que en casa tenemos muchos de pronto, ¿verdad? Nuestras mismas familias, pero siempre sí, con mucho amor seguir sí, invitando y pues bueno, sí, que el Señor se encargue de él. A lo mejor ellos tienen familia que les decían, pero nunca hacían caso. Ahorita ante esta situación, pues bueno, el Señor se vale de todo. Entonces, sí. pues siempre estar atentos al dolor del hermano. Gracias, Lucy. Gracias, Alice. Y pues bueno, ahora sí vamos a los cánones. El canon 535 nos dice, el comienzo de la vida pública de Jesús es su bautismo por Juan en el Jordán, como nos dice Lucas 3:23 y Hechos 1:22. Juan proclamaba un bautismo de conversión para el perdón de los pecados. Lucas 3:3. Una multitud de pecadores, publicanos y soldados. Y en Lucas 3:10 al 14 nos dice fariseos y saduceos. Mateo 3:7 y prostitutas. Y Mateo 21:32. Viene a hacerse bautizar por él. Entonces aparece Jesús. El bautista duda. Jesús insiste y recibe el bautismo. Entonces el Espíritu Santo en forma de paloma viene sobre él y la voz del cielo proclama que Él es mi Hijo amado. Mateo 3:13 al 17. Es la manifestación, epifanía de Jesús como Mesías de Israel e Hijo de Dios. El canon 1224 dice, Nuestro Señor se sometió voluntariamente al bautismo de San Juan, destinado a los pecadores para cumplir toda justicia. Este gesto de Jesús es una manifestación de su anonadamiento. El espíritu que se cernía sobre las aguas de la primera creación desciende entonces sobre Cristo como preludio de la nueva creación y el Padre manifiesta a Jesús como su Hijo amado. Algunos de los párrafos están citados en Mateo 3:15, Filipenses 2:7 y Mateo 3 del 16 al 17. Y el canon 536 nos dice, el bautismo de Jesús es, por su parte, la aceptación y la inauguración de su misión de siervo doliente. Se deja contar entre los pecadores. Isaías 53:12. Es ya el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:29. Anticipa ya el bautismo de su muerte sangrienta. Nos dice Mateo 10:38 y Lucas 12:50. Viene ya a cumplir toda justicia. Mateo 3:15. Es decir, se somete enteramente a la voluntad de su Padre. Por amor acepta el bautismo de muerte para la remisión de nuestros pecados. Mateo 26:39. A esta aceptación responde la voz del Padre que pone toda su complacencia en su Hijo. Lucas 3:22 e Isaías 42:1. El Espíritu de Jesús posee en plenitud desde su concepción. El Espíritu que Jesús posee en plenitud desde su concepción viene a posarse sobre él. Nos dice Juan 1:32 al 33 y otra vez Isaías 11:2. De él manará este espíritu para toda la humanidad. En su bautismo se abrieron los cielos, que el pecado de Adán había cerrado. Mateo 3:16. Y las aguas fueron santificadas por el descenso de Jesús y del Espíritu como preludio de la nueva creación. El canon 537. Por el bautismo, el cristiano se asimila sacramentalmente a Jesús, que anticipa en su bautismo su muerte y su resurrección. Debe entrar en este misterio de rebajamiento humilde y de arrepentimiento, descender al agua con Jesús para subir con él, renacer del agua y del Espíritu para convertirse en Hijo amado del Padre y vivir una vida nueva. Romanos 6:4.
Enterrémonos con Cristo por el bautismo, para resucitar con Él. Descendamos con Él para ser ascendidos con Él. Ascendamos con Él para ser glorificados con Él. San Gregorio Nacianceno. Todo lo que aconteció en Cristo nos enseña que después del baño de agua, el Espíritu Santo desciende sobre nosotros desde lo alto del cielo, y que adoptados por la voz del Padre llegamos a ser hijos de Dios. San Hilario 2:6. Y el canon 1225 nos dice, en su Pascua, Cristo abrió a todos los hombres las fuentes del bautismo. En efecto, había hablado ya de su pasión que iba a sufrir en Jerusalén como de un bautismo con el que debía ser bautizado, de acuerdo a Marcos 10:38 y Lucas 12:50. La sangre y el agua que brotaron del costado traspasado de Jesús crucificado son figuras del bautismo y de la Eucaristía, sacramentos de la vida nueva. Desde entonces es posible nacer del agua y del Espíritu para entrar en el reino de Dios. Juan 3:5. Considera dónde eres bautizado, de dónde viene el bautismo. De la cruz de Cristo, de la muerte de Cristo. Ahí está todo el misterio. Él padeció por ti, en Él eres rescatado, en Él eres salvado, nos dice San Ambrosio. Y el canon 1268. Los bautizados vienen a ser piedras vivas para la edificación de un edificio espiritual, para un sacerdocio santo. Primera de Pedro 2:5. Por el bautismo participan del sacerdocio de Cristo, de su misión profética y real. Son linaje elegido, sacerdocio real, nación santa, pueblo adquirido, para anunciar las alabanzas de aquel que los ha llamado de las tinieblas a su admirable luz. Primera de Pedro 2:9. El bautismo hace participar en el sacerdocio común de los fieles. Y reflexionando con la Gran Cruzada, en el libro de nuestra espiritualidad, Mis ovejas conocen mi voz, número 10, nos dice, por la obediencia prueban que son fieles. Recuérdenlo, se comprometen por el bautismo a renunciar al demonio y a sus obras. Combatan contra el demonio. Al finalizar este viaje, verán ustedes claramente qué pasos deben ser dados por cada uno para su plan de santificación y de trabajo. Y con la virtud del mes, durante este mes de enero practicamos la virtud de la fortaleza. Esta semana veremos el canon 1811 que dice lo siguiente. Para el hombre herido por el pecado no es fácil guardar el equilibrio moral. El don de la salvación por Cristo nos otorga la gracia necesaria para perseverar en la búsqueda de las virtudes. Cada cual debe pedir siempre esta gracia de luz y de fortaleza, recurrir a los sacramentos, cooperar con el Espíritu Santo, seguir sus invitaciones, amar el bien y guardarse del mal. Y la Gran Cruzada nos dice al respecto, en Mis ovejas conocen mi voz también, número 64. Encomiéndate hoy a Juan el Bautista. El bautismo es uno de los tantos dones que se destinan a las almas. Les doy una gracia que luego deben incrementarla. Les doy una defensa que está en ustedes utilizar. Deben alimentar el alma y como bautizados tienen más deberes que los que no lo son y a quienes igualmente amo. He venido al tiempo para todos los tiempos y en todos he hablado al mundo. He mostrado el camino. He recorrido yo la vía dolorosa, tomando sobre mí sus pecados. He instituido los sacramentos y los bautizo en el Espíritu. Y con los propósitos semanales, con el Evangelio, aumentaré mis oraciones con una atenta escucha a la voz del Señor y a sus perfectas inspiraciones.
Para honrar mi bautismo, haré todo con espíritu de humildad y de obediencia a la voluntad de Dios sobre mi vida. Pediré con insistente oración el don del Espíritu Santo y oraré por todos los que contribuyeron y contribuyen hoy a mi crecimiento en la fe. Y con la virtud del mes, invocaré a Juan Bautista para que interceda por mí, pidiendo al Espíritu Santo que me fortalezca en cada comunión, en cada rosario y en cada oración. Pediré al Señor el don de fortaleza para soportar con humildad y amor las contrariedades, junto al don de discernimiento para interpretar la voluntad de Dios en cada momento. Bueno, y nos Y pues, ponemos de pie para hacer nuestras consagraciones a los sagrados corazones. Consagración al Sagrado Corazón de Jesús. Adorable Corazón de Jesús, el más tierno, el más amoroso, el más generoso de todos los corazones, lleno de gratitud ante tus beneficios, vengo a consagrarme enteramente y sin reserva a ti. Permíteme ser dócil instrumento para hacer tu divina voluntad. Deseo dedicar todas mis fuerzas a propagar tu culto y a ganar en lo posible todos los corazones para ti. Recibe hoy mi corazón, oh Jesús, más bien, hazte cargo del mismo. Cámbialo, purifícalo, hazlo digno de ti, humilde, tierno, paciente, fiel y generoso como el tuyo, inflamándolo con el fuego de tu amor. Guárdalo en tu divino corazón, junto con todos los corazones que te aman y están consagrados a ti. Nunca permitas que mi corazón se separe de ti. Antes prefiero morir que herir tu adorable corazón. Tú sabes, oh corazón de Jesús, que el deseo de mi corazón es amarte siempre y ser todo tuyo, en la vida y en la muerte, en el tiempo y en la eternidad. Sacratísimo corazón, ten misericordia de mí. Sagrado corazón de Jesús, en ti confío. consagración al Inmaculado Corazón de María. Yo, perdón, yo, pecador infiel, renuevo y ratifico hoy en tus manos, oh Madre Inmaculada, los votos de mi bautismo. Renuncio a Satanás, a sus presunciones y a sus obras, y me entrego enteramente a Jesucristo, la sabiduría encarnada, para llevar mi cruz siguiendo sus pasos todos los días de mi vida y serle más fiel de ahora en adelante. En presencia de la corte celestial, te escojo en este día como mi Madre y Señora. Me consagro a tu corazón inmaculado y te entrego como esclavo mi cuerpo, mi mente y mi alma, todos mis bienes, tanto interiores como exteriores, y aun el mérito de todas mis buenas obras, pasadas, presentes y futuras. Particularmente te consagro a mi familia, otorgándote todo el derecho de disponer de mí y de todo lo que me pertenece, según sea de tu agrado, para la mayor gloria de Dios, en el tiempo y en la eternidad. Amén. Y hacemos nuestra oración final. Dios Todopoderoso y Eterno, que proclamaste solemnemente a Jesucristo como tu Hijo muy amado, cuando al ser bautizado en el Jordán, descendió el Espíritu Santo sobre él. Concede a tus hijos de adopción renacidos del agua y del Espíritu Santo, que se conserven siempre dignos de tu complacencia. Por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Decimos todos juntos, santiguándonos, que el Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Bueno, pues muchísimas gracias por acompañarnos. Cuídense mucho de este tiempo que trae muchas enfermedades consigo. Así es que a seguirnos cuidando. Un abrazo fuerte. Dios me las bendiga, me los bendiga. Y esperemos que Mari esté bien, porque bueno, dijo que se conectaba, pero no sabemos qué pasó. Esperemos que esté bien. Gracias, Lucy, gracias. Un abrazo Gracias, fuerte. Alex. Sí,
Un abrazo a todos y Dios mediante el próximo fin de semana nos encontramos de nuevo. Así Hasta es. luego. Hasta pronto.